Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. El Partido Socialista está más dividido de lo que yo pensaba, bastante más. Fijaos que había puesto yo gran parte de mis esperanzas en el Comité Federal de hoy y al final ha resultado en nada. No sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni puñetera idea y fijaos que me lo he estado mirando bien, no he asistido al Comité Federal por dos razones. La primera porque no soy del PSOE. Y en el Comité Federal, aunque hay muchos, son 48 tíos, yo no estoy entre ellos, ni tampoco soy militante, ni nada por el estilo. Y no he ido a cubrirlo porque me he ido por ahí a montar en moto. He estado en Covarrubias, que es no el pueblo natal exactamente, porque él nació en Burgos, pero sí la patria chica de Santiago González, que es uno de mis periodistas favoritos, es de hecho mi columnista favorito, que le daban hoy allí la cereza de oro. Bien. Pues no he podido seguirlo en vivo, pero lo he seguido a la vuelta y la verdad es que me lo he leído de qué iba la cosa, me ha sorprendido, he sido el primer sorprendido de esto porque pensé en mi ingenuidad que el Partido Socialista iba a tomar una decisión, ya fuese en un lado o en otro. La verdad es que pensaba que iba a ser en un lado concreto y al final se han quedado en tierra de nadie, por lo que dejan esto abierto, el proceso abierto, durante como mínimo una semana más. Ya veremos lo que sale de aquí. Desde luego se está echando ya el tiempo encima y sobre todo las vacaciones. Y un diputado perdona cualquier cosa menos sus días de vacaciones, no lo olvidéis. El secretario general, que es Pedro Sánchez, llevaba 13 días callado, sin decir esta boca es mía. Le habíamos visto en unas fotos tomándose unos calamares en la playa de Mojácar y poco más, puesto con la gorra que parecía el Pichi. Y una gorrilla muy guapa, por cierto, y unas gafas de sol. Estaba ahí con su mujer y era todo lo que se sabía de él. A mí me pareció sorprendente porque después de unas elecciones que te vayas a Mojácar, pues llama la atención. No sé si se había ido allí para reflexionar sobre lo que iba a hacer o para estudiar si presentaba o no su dimisión. Bien, yo probablemente creo que se ha ido allí porque es bobo y, bueno, supuso que para relajarse después de la campaña, pues lo suyo era irse unos días a Mojácar. Ha recibido muchas críticas por eso, más dentro del partido que fuera. No lo entendían muy bien. Hablé el otro día con un socialista y me lo decía, que era inaceptable lo que estaba haciendo, que después de unas elecciones en las que el Partido Socialista es decisorio además, como es estas, que el secretario general desaparezca 2 semanas, pues es un auténtico disparate porque mañana domingo se harán 2 semanas de las elecciones generales. Durante estos días no hemos hecho más que especular. Ya está. Era todo lo que nos cabía, que si el PSOE iba a votar que no, que si el PSOE se iba a abstener, que si el PSOE iba a firmar la gran coalición a la alemana y se iba a montar un gobierno al estilo del de Merkel, aquellos gobiernos aquel primer gobierno que montó el SPD y el CDU, creo que fue en 2005, pues una cosa así, una superalianza que de hecho hasta el propio Felipe González lo andaba vendiendo por ahí por el país en artículos sesudísimos. Felipe González es curioso porque hace 20 años desapareció de la vida política, política, pública siempre ha estado, porque bueno, como estuvo tantos años como presidente del gobierno siempre supimos de su vida y milagros, pero apenas hablaba de política y de un tiempo a esta parte, de 6 meses a esta parte, Felipe González lo tenemos hasta en la sopa, es curioso, con lo mayor que es, que debe rondar, no lo sé, 75 años, por ahí debe tener Felipe González, es la vuelta de los ancianos, no es el único que ha vuelto ahora con toda esta movida. Bueno, pues Felipe González era partidario, sigue siendo partidario de la gran coalición y procuraba reclutar adeptos en el país en el que fue su diario de cabecera, el diario de cabecera del felipismo. Bien, Pedro Sánchez se ha hecho esperar y al final ha llegado y lo que nos dice son 2 cosas, o lo que nos ha dicho esta mañana son 2 cosas. La primera, que renuncia formalmente a formar gobierno. Bueno, no está mal, ¿eh? Solo faltaba, claro, Pedro. Con 85 escaños ibas a formar gobierno, por favor. Eso de entrada, que da el paso a la oposición. No os riáis, lo ha dicho así, que él se va a poner a liderar la oposición. Porque aunque no os lo creáis, en el mes de enero, en el 28 de diciembre, que hubo también un comité federal de estos, él se consideró alternativa. Por esa razón se presentó a la investidura un mes después, o 2 meses después, a finales de febrero. Ahora ya ha concluido que no tiene suficientes diputados, ni siquiera sumando los de Ciudadanos y nada. Bueno, tampoco los tenía antes, pero bueno, ¿qué pasa a la oposición? Y la segunda es que siguen sus 13,
que va a votar que no a Rajoy. Nada más, que no puede votarle que sí y tampoco se puede abstener. Entonces, que va a votar que no. Vamos a ver, esta frase, así por las buenas, que Pedro Sánchez diga que vaya a votar que no, tampoco nos quiere decir mucho. Si eso lo hubiese dicho Zapatero en sus buenos años o lo hubiese dicho Felipe González, diríamos, si el líder dice que va a votar que no, todo el mundo va a votar que no. Vamos, y allí nadie ni se inmuta. No se va a oír ni un quejido. Diciéndolo Pedro Sánchez y después del historial que trae, se ha presentado 2 elecciones y en la segunda sacó peores resultados todavía que en la primera y en ambas unos resultados pésimos, pues da que pensar, ¿no? Si se siguiese la disciplina de voto a rajatabla, es decir, que lo que diga el secretario general es directamente lo que van a votar todos los diputados del partido, a Rajoy lo tumbarían en las 2 sesiones de investidura, en la primera y en la segunda. Y se podría presentar una segunda sesión de investidura con otras 2 sesiones y también lo volverían a tumbar. Porque el PSOE es decisivo en este caso. Basta con que vote que no, se forma una mayoría contra el presidente o Mariano Rajoy y ya está, no hay más que hacer. Recordemos que Ciudadanos y PP no suman la mayoría absoluta. En el caso de que Rajoy consiga traerse a Ciudadanos, que tampoco se sabe en estos momentos. Entonces, en ese caso sería vuelta a empezar. Nos iríamos a elecciones, pues, no sé, noviembre, diciembre, por ahí. Desde luego, si es esto, que sea ya y que convoquen cuanto antes. No conozco bien los plazos, pero sí recuerdo que en el año 2011, cuando se celebraron elecciones en noviembre, el 20 de noviembre, ese año se convocaron en julio. O se anunciaron por lo menos en julio. No sé la convocatoria oficial cuándo fue. No sé si alguno de vosotros me puede alumbrar en este tema. Pero yo recuerdo que estábamos en el periódico una mañana y lo anunció Zapatero. Y era casi cerca de las vacaciones de agosto. Yo no sé si fue el 20 de julio o una cosa así. Así que si queremos tener elecciones no metidos en Navidad como el año pasado, ya pueden ir pensando en convocarlas cuanto antes. No sé si legalmente será posible, lo desconozco, ir a nuevas elecciones sin siquiera pasar por el trámite de la investidura. No sé si eso el reglamento lo soportará. No lo sé. Podría haberlo buscado, pero tampoco he tenido mucho tiempo y además me hubiese llevado bastante encontrarlo porque no sé dónde se buscan esas cosas. A fin de cuentas no es algo que busque uno todos los días, ni todas las semanas, ni todos los años. Es la primera vez que he necesitado este dato en concreto y probablemente sea la última, porque un año como este, como 2016, dudo mucho que se vuelva a repetir en los próximos 50 años de historia. Es decir, un año en el que no ha habido manera de formar gobierno y un año en el que podría haber 3 convocatorias electorales seguidas. Una en diciembre, otra en junio y otra en noviembre, diciembre de este año. Es una cosa anormal, pero anormal para nuestros parámetros y anormal para parámetros de países donde hay mucha inestabilidad o donde hubo mucha inestabilidad en el pasado, como es el caso de Italia. No llegaron nunca a este extremo. ¿Os acordáis hace unos 6 o 7 meses cuando nos cachondeábamos diciendo que Bélgica había estado un año sin gobierno o algo así? Bueno, pues a este paso van a decir por ahí a partir de ahora, ¿os acordáis? No os preocupéis, que en España estuvieron un año sin gobierno y no sucedió nada. El tema, y ya pasamos a la parte más mollar del asunto, el tema es que Sánchez parece muy motivado, especialmente motivado, y lo ha repetido en varias ocasiones a lo largo de su intervención en el Comité Federal, con lo de ser jefe de la oposición. Se le ve motivadísimo al hombre. Pero claro, si no hay gobierno, no hay oposición. Es obvio. La oposición se construye contra un gobierno. Primero viene el gobierno y después viene la oposición. En este caso sí sabemos que es primero el huevo o la gallina. Primero es el gobierno y luego alguien que se opone a ese gobierno, de manera oficial. No sé si Sánchez ignora algo tan elemental. Así que en el momento en que insiste tanto en la oposición, quiero ser el líder de la oposición, quiero hacer oposición, asumo que el PSOE pase a la oposición, está dando por hecho que va a haber gobierno. Porque si no hay gobierno, no vas a ser líder de nada. A no ser que salgas de lo mismo en las próximas elecciones. Podría ser, obviamente, que diese libertad de voto. Y en ese caso él sea las que se tiene guardado en la manga. Que diga, bueno, yo he dicho que no. Luego, por lo bajini, he dicho que ni yo ni nadie dentro del grupo parlamentario socialista, pero bueno, luego ya se verá. Además tienen un diputado ahí, el Quevedo que es de una cosa que se llama Nueva Canarias,
que es el PSOE, pero no es el PSOE a la vez, que es una cosa muy rara, una especie de coalición extraña de las Islas Canarias. Podría dejarle votar. No, mire, usted no está sometido a la disciplina de voto porque usted no es exactamente el PSOE, entonces no tiene necesidad. Con que se abstuviesen unos cuantos bastaría, ¿eh? No haría falta nada más. Pero en ese caso, Pedro Sánchez quedaría políticamente dañado. Bueno, bastante más dañado de lo que ya está. No olvidemos que Pedro Sánchez es probablemente el líder del PSOE desde la transición con peor prensa, menos respetado por los suyos, que peores resultados electorales ha obtenido. Esto ya sería el remate, ¿no? Y encima mandas menos que un guardia civil en el Rocío. Dices que vas a votar que no, que hay que votar que no, y 6 o 7 te votan que sí y 15 o 20 se abstienen. Imaginaos la papeleta. Existe también la posibilidad de que quiera ir a nuevas elecciones. No debemos eliminarlo, ¿eh? Quizá quiere probar suerte otra vez. Ha insistido en su intervención de esta mañana, que esta sí me la he leído, ha insistido en el hecho de que Podemos está en decadencia. Repetía, ¿no? Así mismo. Estos ya están en decadencia. Esto ha sido un sarampión que hemos pasado, que ha pasado a la izquierda y que ya va desapareciendo. Va a remitir la enfermedad. Y nosotros quedamos. Quizás ha comprado esa mercancía a alguien, no sé, a Luena. Claro, es que a Luena tampoco le veo fabricando mercancía intelectual ninguna. Si Pedro Sánchez no es muy listo, Luena es directamente bobo. Bueno, si no es a Luena, será otro. Les ha comprado esa mercancía de no te preocupes, hay que ir a terceras y en las terceras remontas. Y vuelves a los 110 que te dejó Rubalcaba en herencia. Porque cuando Pedro Sánchez se hace dueño del PSOE, hace un par de años tenía 110 escaños, que era el peor resultado de su historia. Lo deja primero en 90 y después en 85. No sé, quizá ha cruzado los dedos, se ha encomendado a Santa Gertrudis y ha dicho, de estas terceras ya remontamos y nos ponemos, ¿qué digo? En 110, en 120, porque Podemos va a menos. Y él mismo se ha comprado su propia propaganda. En el otro lado tenemos a Susana Díaz, que es la antagonista de Pedro Sánchez, de una manera descarada además. Lo de hoy, si tomamos la intervención de Susana Díaz y luego la de Pedro Sánchez o al revés, nos damos cuenta cómo son dos planetas, dos mundos. Y nos damos cuenta también hasta qué punto está el PSOE dividido. O quizá no está tan dividido y lo de hoy ha sido un paripé. Quizá el PSOE sea ya a estas alturas sanchista y lo que han dejado es que salga el nuevo gobierno y se puedan liquidar a Pedro Sánchez y apartarle de la circulación en plan mafia calabresa. No desconocemos. Todas estas cosas, todos estos movimientos de fondo quedan, como es lógico por otro lado, quedan siempre ocultos a la opinión pública. Son cosas que no se dicen, que nadie lo va a decir en un periódico, ni lo va a contar por la radio, como es lógico, como es obvio. Yo no, si formo parte de un partido, no diré nada de esto. No, mire, nuestro plan es este. Mire usted, ya se lo explico yo. Nuestro plan es a dejar que se fostie por quinta vez y una vez lo haya hecho, pues nada, nos lo cargamos. Le atamos una piedra y lo tiramos al fondo del Manzanares. Bueno, al fondo del Manzanares no, porque no se ahogaría. Al fondo del Manzanares podría respirar. ¿Qué digo yo? Del Ebro, del Duero. Un río que tenga suficiente fondo para que el otro ya no pueda volver a salir de ahí. O del Pisuerga, que es un buen río. Estuve allí hace mes y pico y menudo pedazo de río tienen los vallisoletanos. Caray, ya nos gustaría en Madrid tener un río así de grande. Bueno, dejando las apreciaciones geográficas a un lado, vamos con Susana Díaz. Susana Díaz lo tiene bastante más claro. Tiene, de hecho, un discurso, por lo que he podido yo leer, mucho más trabajado y mejor hilvanado en todos los aspectos. Entiende que los resultados son pésimos, los resultados de su propio partido son pésimos, que Podemos les ha comido la tostada de manera descarada en las dos últimas convocatorias electorales y que con estos resultados en la mano tiene que gobernar Rajoy, no hay otra. Ha hecho una comparación que casi nadie, por cierto, en estos últimos 15 días ha hecho, que es la diferencia de escaños. En las elecciones del 20 de diciembre entre PSOE y PP, que es como ellos lo ven, como es lógico. Es como el Madrid y el Barça. El Madrid y el Barça se miran fijamente. No les preocupa demasiado lo que hace el Atleti o lo que hace el Valencia o lo que hace el Sevilla. A fin de cuentas se sienten los dos equipos galácticos, en este caso de la liga política. Entonces se fijan muy mucho en lo que ha hecho el otro.
En 2015, en el 20 de diciembre, le separaban 33 diputados. Bien, en 2016 le separan 52 diputados. Esta es la realidad. Y Susana Díaz ha hecho mucho hincapié en este dato, echándoselo a la cara a Pedro Sánchez. Por lo que, con 52 diputados de diferencia, no solo el PSOE no puede aspirar a gobernar ni a formar gobierno de ninguna manera, sino que tiene que dejar pasar al que le ha sacado 52 escaños. Esa es la primera cosa que entiende y que tiene clarísima. Es decir, nada de contorsiones raras, contorsiones de progreso con Podemos y compañía, y los nacionalistas variados. Esto supongo que lo decía sin citarla, la Francina Armengol, la mallorquina esta, que andaba enredando con lo del pacto de progreso. Creo que Iceta, el catalán, también estaba con esta historia. Ha sido oye, te lo digo, Pepe, para que me entiendas, Juan, que esto no tiene mucho sentido. Estar hilvanando tetra o pentapartito, es lo que calculé yo el otro día. Intentar montar un pentapartito casi imposible de conseguir y luego muchísimo más difícil de mantener, es una tontería y además es injusto, porque el Partido Popular nos saca 52 escaños, 20 más de lo que nos sacaba hasta el 26 de junio. Eso por un lado. Y por otro, nada de decir sí a Rajoy. Pero tampoco de decirle que no. No ha dicho la palabra abstención, pero la cosa estaba clara. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No vamos a decirle que sí a este tipo porque no podemos hacerlo, porque serían nuestros votantes no lo entenderían, pero tampoco le debemos decir que no por lo que he dicho anteriormente. Eso sí, mira, Pedrito, yo me limito a decirte esto. Ahora, tú te lo cocinas y tú te lo comes. Que para algo eres el secretario general. Esto reforzaría la tesis que os he hecho antes de que están deseando de que se pegue la última y podérselo quitar de encima. Dicho todo esto, le ha pegado unos cuantos estocazos a Pedro Sánchez, que se ha difuminado la identidad socialista, que tiene razón, Susana Díaz en ese aspecto, muchísima razón. A fin de cuentas, si os fijáis, el Partido Socialista de los últimos 6-7 meses, todo lo ha fiado a los pactos de progreso. Ese no era el PSOE. El PSOE era un partido que aspiraba a gobernar solo y que si necesitaba el apoyo puntual de un partido de Izquierda Unida o de quien fuese, lo buscaba. Pero aspiraba a gobernar solo como aspira a gobernar solo el PP. Es como si toda la ilusión de, ¿qué os digo yo?, de Mariano Rajoy fuese gobernar con Ciudadanos. Y todo lo condujese a eso. Y lo supeditase a eso. Pues esa es la mercancía que ha estado colocando desde hace meses, o la especie que ha estado vendiendo Pedro Sánchez desde hace 6 meses. No, pero esto si montamos aquí un pacto con Ciudadanos ahora y después a este pacto le sumamos a otros y hay voluntad, la cuestión es que yo tengo que ser presidente de cualquier manera. Llegamos a las elecciones, bueno, Juntos Podemos, nunca mejor dicho, lo de Podemos. Y eso al elector, al votante del PSOE, le ha terminado, es lo que entiende Susana Díaz, por hartar. Y bueno, y a fin de cuentas, ¿qué más me da votar a unos o a los otros? Si a fin de cuentas sois lo mismo, si luego vais a llegar a un acuerdo. Si luego ya os repartiréis las carteras. Total, pues voto mejor a Pablo Iglesias y compañía, que me caen más simpáticos que vosotros. Y son más jóvenes, más guachipirulis, y dan sangría y gorritos Panamá en los mítines. Y vosotros nada. Es un partido lleno de viejos. Pues claro, el voto tiene cierto componente de estatus. Y el voto podemita en los últimos 2 años ha sido una manifestación de intenciones. Igual que uno se deja barba, se compra una Vespa vintage de estas y va a la FNAC a comprarse cosillas de estas, bolsos, el estilo antiguo, pues vota Podemos. Todo va en el paquete. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo, os puede sonar de coña, pero es tal cual. Por lo menos en las grandes ciudades. En el campo, evidentemente, no, porque hay muy pocos votos a Podemos. Bueno, pues a elegir el paquete que ofrecía PSOE y el paquete que ofrecía Podemos era muy similar. Esto, por ejemplo, Susana Díaz sí lo ha hecho bien. De hecho, en su discurso ha recalcado una cosa curiosa. Y es que están como están desde 2011, cuando se despeñaron hasta los 110 escaños, porque no han hecho una lectura de resultados adecuada desde entonces. Bueno, lo lleva incluso antes, al año 2010, un año antes, que no han sabido leer bien los resultados
Y como consecuencia lo que han cosechado es esto, es que están como están. Y no solo se quedó ahí, ya para terminar, para meterle, darle la estocada final, le recordó que Rubalcaba se había ido cuando perdió las elecciones. Y es cierto. Y Almunia también se fue, cuando perdió las del año 2000. Y Felipe González, después de perder las del 96, se fue. Y Zapatero se esfumó del mapa como si hubiera aparecido allí el mago More y lo hubiera hecho desaparecer. En el Partido Socialista tienen muy claro asumir sus responsabilidades. Pierden unas elecciones y no tienen otra oportunidad. Felipe González lo entendió. Estuvo ganando elecciones sin parar, 1982, 86, 89, 93. En el 96 perdió, se fue. A Almunia le dieron una oportunidad, el año 2000. Luego vino Zapatero, ganó 2 elecciones seguidas y a la tercera, él y su hombre, al que había puesto, que era Rubalcaba, se fueron. ¿Por qué razón a este tipo habría que darle una tercera oportunidad? Ha tenido 2, ¿eh? Creo que esta ha sido, de todos los palos que le ha dado hoy Susana Díaz a Pedro Sánchez, ha sido el más doloroso. No he podido verlo, solo he podido leerlo, pero me lo estoy imaginando revolviéndose en la silla. Bien, en definitiva, al margen de pequeños placeres sensoriales que podemos experimentar cuando los políticos sufren, que yo lo siento de verdad. Cuando un político sufre, yo disfruto, porque se merecen sufrir. Bastante nos hacen sufrir a nosotros, como que para cuando a ellos les vienen maldadas, nosotros no lo pasemos bien. Al margen de eso, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sabemos lo que va a pasar en una palabra? Yo personalmente no. Esa es la realidad. Pueden pasar 3 cosas. A partir de aquí, de este punto, pueden suceder 3 cosas distintas. La primera, el no rotundo, el no de Sánchez. Bien, esto llevaría a nuevas elecciones, como ya he dicho. La segunda, el no rotundo, el no de Sánchez. Es decir, un no rotundo es los 85 diputados, todos observan escrupulosamente la disciplina de voto y votan que no. En ese caso podría darse el recurso final de un pacto in extremis entre Partido Popular y PNV, asumiendo que el de Ciudadanos ya está firmado, o apalabrado como mínimo. Llegarían por los pelos, pero llegarían. Podría suceder, los políticos dicen una cosa hoy y otra mañana. Es decir, no hay que cerrar totalmente el grifo a esa posibilidad. Y por último, el tercero, sería un no parcial del PSOE. Es decir, que unos cuantos se abstengan o uno se abstenga, incluso que alguno vote que sí, no lo sabemos. Bueno, creo que la posibilidad de que alguno vote que sí no remota, es imposible, pero bueno, por poder puede suceder. En ese caso, se llegaría a una investidura con mayoría relativa, que es por lo que yo creo que apuestan en el PP. En el PP ahora mismo, mi opinión personal es que van a eso, a meter a Ciudadanos en el bote y tener a los socialistas debilitados en la oposición. Ese es el escenario que se han trazado. Pero todo es una incógnita. Ni yo ni nadie sabe nada. Podemos sacar, en base a lo que sabemos, podemos sacar conclusiones y poco más. Yo, sinceramente, siento decíroslo, pero todo, hoy por hoy, a día 9 de julio, es una incógnita absoluta. A Rajoy, por de pronto, se le han puesto de corbata. Estaba en Varsovia haciendo no sé qué de la OTAN y ha reaccionado como si hubieran puesto un muelle debajo del trasero. Que si es una insensatez ir a nuevas elecciones, que sería una locura, que bla, 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 bla. A mí este capullo me hace gracia, porque puede permanecer como una esfinge egipcia, sin decir nada, dejando las cosas pasar, dándole tiempo al tiempo, y de pronto, en cuanto se toca lo suyo, salta disparado, desde la otra punta de Europa. Pero bueno, pues nada, en estas quedamos, no hay más que contaros, no hay más que reflexionar. El Comité Federal ha dado lo que ha dado de sí, nos ha dado unas cuantas pistas para los que sabemos mirar estas cosas y los que sabéis escucharlas, pues unas cuantas pistas que nos pueden decir por dónde van a ir las cosas esta semana. Entre tanto, yo os emplazo a mañana estar aquí porque será domingo y voy a ver si me puedo traer al Faso otra vez a hablar de algún temita interesante. Ya sabéis que las contracrónicas de los domingos son más de fondo y menos de actualidad, de superficie. Así que hasta mañana, queridos amigos.